Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos con el gusto de cada jueves, cada 15 días que nos vemos. Yo, nuestro Joel Delfín, presidente de Educación en Movimiento, y mis invitados y colaboradores de esta noche, como siempre, muy atentos a los temas que vamos a debatir y discutir. El doctor Wenceslao, la maestra Rosa María Esquivel, la doctora Rosa María Esquivel, y en esta ocasión le mandamos un fuerte abrazo y saludo a nuestra querida amiga la maestra Alicia Valle, que no pudo acompañarnos el día de hoy por cuestiones ya de carácter personal, pero estoy seguro que en la repetición va a estar ahí muy pendiente con nosotros y va a estar pendiente de los comentarios que vamos a estar haciendo aquí. Va a ver desde el otro lado de la trinchera cómo se aprecia la transmisión y todo esto. Pues un placer, maestros. Nuevamente estamos ante un cierre de año, no podemos decir el ciclo escolar porque todavía nos falta, pero sí un cierre de año muy controversial, un cierre donde se ha tenido que trabajar a marchas forzadas, donde un día sí y el otro también hay cambios en el sector educativo, cambios de estrategia, cambios de comunicación, cambios de la forma de conducir lo que es la política educativa y ahorita recientemente pues hasta cambios en quién dirige la política educativa en nuestro país. Sin duda hay mucho que discutir, hay mucho que analizar, mucho que comentar y queremos en esta ocasión hablar de lo bueno, lo malo y lo peor del sistema educativo aquí en nuestro país y ver hasta dónde podemos nosotros incidir en eso, hasta qué momento podemos nosotros ser parte de esa transformación y no quedarnos nomás con los brazos cruzados y decir, bueno, así es la política y se maneja esto, ¿no? Sino que creo que podemos aportar en lo individual y en lo colectivo de muchas formas, ¿no? Y bueno, saludo a mis colegas. Lo bueno, lo malo y lo peor que consideran ustedes de este 2020 en el tema educativo. Maestro Rosa María, lo bueno, lo malo y lo peor del sistema educativo. Sé que hay muchas cosas, pero vamos a comenzar con algo para empezar a entrar en calor del debate. Pues empecemos por lo bueno, ¿no? Creo, bueno, lo bueno de esta pandemia, lo bueno de esta situación que estamos viviendo actualmente en el sistema educativo es que nos ha unido, nos ha sensibilizado demasiado, nos ha hecho mucho más empáticos, más comprensivos de la situación que vivimos todos los profesores y los padres de familia y los alumnos, ¿no? Creo que es un gran aprendizaje que nos deja o un gran aprendizaje que nos deja esta pandemia en ese sentido de trabajar de manera más colaborativa, más cercana. El hecho de que ahora que estamos trabajando a distancia, cómo y los maestros se han acercado a las familias, han conocido cómo viven, qué necesidades tienen, qué problemáticas o dificultades tienen, cuántos, de qué manera viven, cuál es la situación económica, social que ellos están viviendo actualmente, todas las dificultades. Y cualquiera diría que como estamos a distancia, pudiera ser que no hubiera ese vínculo. Definitivamente hay algunos niños con los que no se tiene comunicación aún, aunque son los menos, no deja de ser importante. Sin embargo, con los que se ha logrado esa comunicación, ya sea continua o intermitente, ha sido fabuloso porque se ha fortalecido el vínculo entre la escuela y la familia y ya vimos que la escuela no es ese edificio, la escuela la hacemos todos los integrantes de ella, ¿verdad? Porque aún de que no estamos coincidiendo en un espacio físico, estamos coincidiendo en un espacio virtual, en un espacio de armonía, de paz, de amor, de aceptación y de reconocer las dificultades entre todos. Entonces, esta pandemia nos ha hecho más sensibles. En ese sentido, creo yo que es una de las situaciones buenas. Por otro lado, también la actitud positiva de las maestras y los maestros, que la actitud positiva, y me refiero de que no han dejado de estar trabajando, de estar en comunicación, de estar vinculados con las familias y de los alumnos y
no dejando de lado los aprendizajes, la parte socioemocional, a la par, ¿no? A la par de lo socioemocional, la parte de los aprendizajes, me refiero a los campos de formación, o sea, todo lo que son, lo que tiene que ver con la formación en el aula, no lo han dejado de lado. A mí me emociona mucho que las maestras han festejado todas las fechas, la del 16 de septiembre, han festejado el 12 de octubre, han festejado lo que es el 24 de octubre, el 20 de noviembre, ahora las fiestas navideñas. El espíritu navideño no ha decaído, incluso en algunas escuelitas llamaron al festival Rescatemos la Navidad o Rescatando la Navidad o Rescatando el espíritu navideño. Entonces, creo yo que aunque estemos a distancia, la calidez sí se ha fortalecido, porque no es fácil mantener esa calidez, ese amor, a través de la distancia. Sin embargo, las maestras se las han ingeniado y han logrado trabajar esa parte de calidez y no han permitido que decaiga. Por otro lado, ha habido situaciones de dificultad en el tema de la tecnología y entre las mismas maestras se han apoyado. Hay maestras que han llorado y que dicen, no, pero es que no le entiendo, y entre ellas mismas se ha fortalecido esa parte del trabajo colaborativo, del trabajo en equipo, y eso ha sido fabuloso. También el hecho de que hay algunos niños que han tenido algunas pérdidas, familias de nuestras maestras, de nuestras directoras, que han tenido pérdidas humanas ante esta pandemia. Sin embargo, todos nos hemos unido, ¿no? Hemos estado de manera cercana con esas personas y creo yo que la parte de sentir esa cercanía, aún a pesar de la distancia, también se ha fortalecido, porque eso se siente, eso se ve, eso se percibe y se puede transmitir en cada uno de los equipos, en las escuelas, en las zonas escolares y en cada sector educativo. Entonces, creo que esa parte ha estado muy, muy buena. Asimismo, cómo las maestras se han dedicado a investigar sobre plataformas, diversas apps, para hacer más divertido el aprendizaje a distancia. No se conformaron con Meet, con Teams, con Instagram, con WhatsApp, sino que en muchas de las escuelitas están innovando con algunas apps y que han aprendido de manera sistemática y de manera con mucho interés las maestras de forma muy profesional, y han ido más allá y han contagiado a otras maestras de sus escuelas, de sus zonas y de los sectores diversos para que los demás maestros se animen a utilizarlas, como por ejemplo ClassDojo, entre otras que están utilizando y que les han venido a agilizar su trabajo, a ser más dinámico, sin saturar sus computadoras, saturar sus teléfonos, las memorias de su teléfono, y lo han hecho más divertido, entre muchos aspectos. Yo creo que pudiéramos enumerar muchísimos más, pero lo que nos queda más claro, más visible, más concreto es la parte de la calidez, la parte humana, la parte del trabajo colaborativo, de innovación, de equipos de trabajo, de hacerlos más sólidos, de conocer los contextos de los niños aún a la distancia, de comprenderlos, de apoyarlos, de animarlos. Yo creo que esa parte es lo bueno que ha traído la pandemia, hablando meramente de lo que es el contexto escolar, ¿no? También, por otro lado, si nos vamos a la parte de las autoridades educativas, creo que también ellas han puesto muchísimo de su parte en el ámbito de la comunicación, en el ámbito de la capacitación, de la orientación, de atender la parte afectiva, emocional del personal. Creo yo que también han dado su mejor esfuerzo, han hecho su labor de gestión para apoyarnos. Y eso es muy bueno, eso es muy positivo, porque habla de una gran sensibilidad del sistema educativo, aún de que es muy grande. Creo que no se perdió la parte humana en ese sentido, ¿no? Y podemos enumerar muchas más, pero pues vamos a ir viendo.
Excelente. Yo quiero decirle a las personas que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales que pueden comentarnos aquí en el video qué consideran ustedes que fue lo bueno, lo malo y lo peor en el tema educativo en este año, en el 2020. Nos va a dar mucho gusto saber su opinión y sobre todo poder leer sus comentarios también. Los invitamos a que comenten aquí. Pues el lado, lo malo. Bueno, ya Rosa María ahí nos dio un buen adelanto. Estoy seguro que también tiene temas buenos, pero a ver, lo malo, ¿qué podríamos decir lo malo? Lo malo me pareció a mí la cuestión del estrés, ¿no? Hay una parte emocional en esto del confinamiento y una parte técnica, pedagógica, ¿no? Pues numeré las dos. Una de ellas es la parte del estrés. Creo yo que el trabajo en términos de esfuerzo, así de ir a la escuela, levantarse temprano, todas esas cosas, estuvo relajado, ¿no? Fue más tranquilo, pues. Pero el estrés de no saber qué hacer, de qué deberíamos de poner en el internet, del Google Scholar, ¿no? Toda esa dinámica que se dio de que vamos a usar el Teams o que vamos a usar Google Scholar o vamos a usar Facebook, vamos a usar Zoom y toda esa situación, creo yo que la incertidumbre causa mucho estrés. Y aparte, pues, nosotros siendo profes que pues, ¿no? Tenemos el sueldo seguro, bueno, no era tanto el estrés económico, pero sí sentíamos el estrés de los padres de familia, de los familiares que pues, desafortunadamente tuvieron esta problemática económica y con nosotros, pues con los niños, de que ir sobre la marcha enseñándoles matemáticas, por ejemplo, y también enseñándoles a usar una plataforma y cómo subir tareas y una avalancha de mensajes de repente en una sola tarea, mensajes en WhatsApp, en fin. Creo yo que el estrés fue algo de lo malo, muy malo, ¿no? Un estrés al que no estábamos pues acostumbrados, ¿no? Tenemos nosotros nuestro nivel de estrés al que hemos sobrevivido y de repente viene esto en términos laborales difícil. Lo otro que veo yo así como muy malo y para mi gusto más mal todavía, más peor dicen con I, no peor, no peor, es la cuestión del aprendizaje. No tenemos evidencia así tal cual del aprendizaje de los niños, pero sí sentimos que no están aprendiendo los contenidos. Se nos ha ido el tiempo en estar aprendiendo nuevas tecnologías, aprendiendo que ya no son tan nuevas, ¿no? Pero para la aplicación aquí sí. Y el aprendizaje, o sea, por ejemplo, un niño que en clase es difícil que aprenda a resolver ecuaciones simultáneas, bueno, ahora en su casa, por él solo, sin la explicación de un profe que pueda estarle viendo la cara cuando está explicando, si está entendiendo o no. Creo yo que eso es lo más malo que estamos viviendo ahorita, porque, bueno, en el caso de secundaria, pues son un montón de asignaturas. Yo veo muy difícil que aprendan los contenidos de español, los contenidos de biología, de física, ya como contenidos, ¿no? Ya como aprendizaje, como una cuestión de interiorización de los conocimientos, no hablando de memorización, eso ya lo podemos dejar por un lado, sino la cuestión de, por ejemplo, en matemáticas, las personas amamos a los resolvedores de problemas y es difícil formar un resolvedor de problemas en un aula. Creo yo que es más difícil formarlo a distancia. No que no se pueda, seguramente en un futuro así va a ser toda la educación, pero en este momento que estamos en el aprendizaje, para mi gusto eso ha sido lo peor. Creo yo que hay muchos retos todavía que tenemos que superar. La parte que mencionas, Wenceslao, donde tuvimos que aprender a retomar algunas herramientas digitales que algunos las teníamos por ahí empolvadas, por decirlo de alguna forma. Otros no las conocían. Otros sufrieron bastante y siguen sufriendo en cómo poder trabajar esas aplicaciones, llámese Teams, llámese Classroom. Creo yo que estuvimos saturados de capacitación, saturados de reuniones. Yo como algo malo que pudiera decir es que la desesperación, yo lo quiero interpretar de esa manera, siempre pensando de una manera positiva, en la desesperación de tratar de dotar a los docentes de muchas habilidades digitales que compensaran el trabajo presencial, se nos saturó muchísimo de capacitaciones y no veía yo una estrategia que pudiera decirnos, bueno, o trabajo con esta aplicación o trabajo con esta otra, sino que al mismo tiempo te llegaba de repente un curso de Teams, al rato te llegaba un curso de Classroom, al rato te citaban por Google for Education para una conferencia
y en el Inter estábamos también con las capacitaciones para los trastornos de déficit de atención, que no critico esas capacitaciones, son necesarias, y son también importantes. la cuestión de que tenía que hacer nuevos correos institucionales. Yo me quedé con esta idea de la nueva dinámica, de la inmediatez que causa mucho estrés, que por ejemplo, 2 segundos, pues desde luego en ciertas circunstancias es mucho tiempo, ¿no? Pero a veces el micrófono, si yo le pisara aquí, hago clic en prender el micrófono, que ahorita está prendido, ¿no? A veces tarda 1 segundo o 2 en responder la computadora. Y luego empieza la gente, haz de cuenta como cuando se pone el semáforo en verde, está un carro atrás y empieza a pitar. Hey, tranquilo, o sea, nomás es 1 segundo, 2 segundos lo que va a tardar, pero nos metemos en esta dinámica de la inmediatez que la computadora. Y estaba leyendo los memes también, que ahora los memes, así como los refranes populares, ¿no? Ahora los memes es la sabiduría popular, que dice ahí como la frase más dicha en esta época es, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Porque no sé si me escuchan. Y empieza uno a hiperventilarse, ¿no? Dice, no puede ser, sí te estamos escuchando, si tienes media hora, ¿no? En fin. Entonces, son detallitos. Ahí se corta un poco la comunicación. Son detallitos que se van sumando, ¿no? Se van sumando al estrés y ahí yo le pediría a los que nos escuchan, bueno, pues paciencia, ¿no? Los profes somos pacientes, eminentemente pacientes, ¿no? Hay que tener paciencia, es 1 segundo, 2 segundos lo que vamos a tardar en que prenda el micrófono, en que se active la pantalla, en fin, ¿no? La cámara, todo eso. Yo creo, y abonándole a una cuestión, así que considero que lo peor, creo yo que a nivel nacional, la estrategia de comunicación que se tenía por parte de la misma Secretaría fue pésima. ¿Pésima en qué sentido? En que se filtraba mucha información que de repente al rato tenía que la propia Secretaría andar desmintiendo que esa publicación del Consejo Técnico que está circulando en redes sociales, hagan caso omiso. Ese boletín que está circulando en redes sociales, hagan caso omiso. Pero la verdad es que yo no imagino a un maestro andar teniendo el tiempo para prestarse a buscar elementos para tratar de desprestigiar a la Secretaría, sino al contrario, lo que busca es la certeza, como bien decimos, y tratar de decir por dónde vamos. Creo yo que si fue una estrategia de soltar previamente cierta información para ver la reacción de nosotros los docentes, lejos de ayudar, creo que perjudicaba más si fuera una estrategia. Pero creo que el nuevo secretario ojalá platique con el área de comunicación y defina un canal único y un canal más eficiente a la hora de comunicar cómo bajar la estructura de la información, porque si hubo muchísima deficiencia, creo que es algo que pésimamente la estrategia de comunicación como se manejó. El mismo secretario sentía yo que titubeaba a la hora de decir, bueno, ¿va a haber clases o no va a haber clases? ¿Vamos a cerrar las escuelas o no? Te contestaba de una manera muy ambigua y se presta muchas interpretaciones, y eso creo yo que no abona para nada. Y creo lo que más... sí. Pero bueno, pensando en la parte de la comunicación, es verdad, y ese nerviosismo, esa inseguridad del secretario, de nuestras propias autoridades y de nosotros mismos. No teníamos una experiencia previa en el tema de vivir en una pandemia. No teníamos la certeza de qué, cómo, cuándo, dónde, o sea, qué vamos a hacer, cuál va a ser la estrategia. De igual manera, ellos vivieron esa inseguridad, ¿no? Esa estrategia que se fue construyendo en el camino, vaya pues. Entonces, esa parte, la parte de las redes sociales, pues es muy benéfica, pero a la vez ya nos dimos cuenta que también tiene su lado malo, ¿no? Tiene su lado negativo en el sentido de que a veces desinforma, a veces o malinforma, ¿no? Entonces, o se adelantan algunas situaciones que todavía no están bien elaboradas y la bajan. O bien es un buscapié, ¿no? Es ver a ver cómo reacciona la gente ante cierta dinámica o estrategia, ¿no? Ya sabemos que así se hace. Pero para mí lo peor de todo esto, creo que ni es la inseguridad de nuestras autoridades, ni de nosotros mismos, ni la parte efectiva emocional. Para mí lo peor ha sido las pérdidas humanas que ha traído esta pandemia y que o sea, cualquier pérdida la puedes reponer, pero una vida, la pérdida de las vidas de las personas, los padres de nuestros alumnos, los abuelos, los tíos, los hermanos,
Todas esas pérdidas humanas han sido lo peor que pueda vivir una persona y creo que se va a tardar en recuperarse emocionalmente, anímicamente, la familia, ¿no? Recuperar esas pérdidas, cómo vivir, qué recuerdo te va a quedar de esta experiencia. Para esas personas, la educación online pues queda en segundo, tercera prioridad. Quién sabe en qué número les darán cuando están viviendo una situación de enfermedad, de gravedad, de que la persona no está reaccionando bien o bien que perdió la vida. Entonces, eso ha sido, creo yo, lo peor, porque lo otro se puede recuperar, los aprendizajes se pueden recuperar, porque aún de que critiquemos la educación a distancia, y que la queramos hacer pedazos y que los niños no están aprendiendo y esto y lo otro y aquello. Yo sigo diciendo que los niños sí están aprendiendo, no a como venía dándose en la normalidad antes de la pandemia, pero de que han aprendido, ¿no? Y yo lo menciono porque los niños no tenían contacto en estas videoconferencias, cómo organizar una reunión, cómo hacer equipo, cómo trabajar en colaborativo a través de la distancia. O sea, son cosas que los niños no manejaban y ahora ya te los mencionan, ya los nombran, ya tienen esa habilidad. Ellos no sabían, ellos sabían solamente el uso de las redes sociales para hacer publicaciones sociales, quizás políticas o memes o lo que tú quieras. Y ahora ya se dieron cuenta que también tiene un uso educativo, un uso social, meramente social, educativo. Entonces, en ese sentido, creo que los niños sí han aprendido, ya han aprendido bastante y quizás nuestras estructuras o nuestra manera de pensar como lo veníamos haciendo anteriormente también tiene que cambiar, debe de haber cambiado porque los niños no están en blanco, los niños han avanzado, han aprendido y en algunos casos los papás les hacen la actividad, vamos a decir, ellos hacen la actividad y les ayudan, no hacen la mayor parte del trabajo, pero de igual manera los maestros se dan cuenta. Luego uno se da cuenta, por ejemplo, los niños pequeños, preescolares, primero, segundo, tercero, primaria, te das cuenta si hubo una mano adulta en aquella actividad. La letra. Luego los papás reclaman, ¿no? ¿Por qué le puso tan bajito si yo se la hice? ¿Por qué? A ver. Exacto, nos damos cuenta lo que está pasando. Pero bueno, si está el niño ahí presente y están platicando y están hablando de la tarea, de qué se trata, pues a mí me parece bien, la verdad, me parece bien que se genere esa cercanía y que se platique, que se comente y cómo se hace esto y por qué se hace así y que haya ese intercambio, está bien. Pero si la mamá o el papá lo hacen en solitario y sin hablar con el niño, pues ahí sí estamos fallando, ¿verdad? Pero yo sigo pensando en que los niños han aprendido muchísimo, así como los maestros también. Ya no somos los mismos de antes y creo que algunas de las estrategias que estamos realizando en cuanto a la parte de la capacitación, reuniones, creo que se van a quedar definitivamente. ¿Por qué? Porque te ahorras recursos de tiempo, recursos económicos por efecto de los traslados y obviamente recursos económicos también para las propias dependencias, porque ya no, para concentrar a toda la entidad de supervisores y jefes de sector, pues lo puedes hacer de manera virtual y te ahorras muchísimos recursos. De igual manera, los propios maestros se van a ahorrar muchos recursos. Entonces, creo que mucho de lo que estamos viviendo llegó para quedarse. Sí, es lo que yo apunté como lo bueno, ¿no? Que bueno, el uso de la tecnología avanzó bastante, mucho más allá de lo clásico que era el PowerPoint. Yo le decía mucho a los profes eso, usar el PowerPoint en el aula, pues realmente no es como usar tecnología, ¿no? Pero es un avance. Yo le decía, bueno, un PowerPoint que hagas cada mes, a la vuelta a un ciclo escolar ya tienes 9 PowerPoint. Pero ahora fuimos mucho más allá del PowerPoint por obligación, pero es lo que yo apunté como bueno, ¿no? Tanto los profes como los niños tuvieron que meterse a fuerzas a usar tecnología moderna, ¿no? El PowerPoint es bueno, pero ya está muy pasado. Bueno, ahora tuvieron que meterse a esto de las videoconferencias y el uso real del Internet, ¿no? Y a conocer ya realmente lo que es la banda ancha, a conocer lo que es la conectividad.
Y sí, coincido con la maestra en que lo peor pues ha sido la pérdida de vidas, eso no se recupera, y la frase esta de mientras hay vida y esperanza, pues como que adquiere más valor ahora, ¿no? Y sí, de vuelta, pues para mí lo bueno fue el aprendizaje del uso de la tecnología. Claro que la salud y la convivencia, ¿no? Pero en términos técnicos, el uso de la tecnología es de lo mejor que ha sucedido, porque, como les decía, pues pasamos ya nos liberamos ya del PowerPoint. Hace falta ahora el aprendizaje de la computación fuera de la computadora, ¿no? El movimiento de motores, la activación de sensores, pero eso ya es otra historia que creo que se logra más adelante. Creo yo que sin duda, coincido con ustedes en que sí se ha avanzado muchísimo, casi un salto cuántico, porque como nos vimos orillados a manejar algunas plataformas, que si las plataformas son las mejores o que hay otras más plataformas, que hay muchas más en las que podemos trabajar, bueno, pero cuando menos ya se manejan términos o esa terminología de plataforma, de mándame el archivo por este medio, de que la reunión va a ser en tal grupo que ya está dentro de una propia plataforma. Creo que esa parte sí, sin duda coincido con ustedes, se ha avanzado muchísimo y ya es una... Yo esperaba, ahora que se publicaron los nuevos perfiles y criterios de los maestros que van a ir a la parte de ingreso, a la parte de admisión de educación básica, realmente esperaba que estuvieran ahí algunas habilidades digitales que se le fueran a exigir, pero realmente, y no digo que esté mal, es correcto también, mucho del enfoque que se maneja en los nuevos criterios que se publicaron tiene que ver con la parte socioemocional, la parte afectiva, el explicarle al alumno, y así lo pusieron tácitamente en un criterio, creo que es el 2.5 en la segunda dimensión, habla de que el maestro debe explicarle al alumno qué actividad va a hacer, de qué forma la va a entregar y qué espera lograr y cómo lo va a trasladar a la vida diaria, o sea, al aprendizaje situado que estamos hablando. Esa parte yo la veo muy positiva, pero creo que en lo personal me quedó debiendo de que también los nuevos docentes deben de manejar competencias digitales y deben de saber cuando menos los elementos básicos de cualquier plataforma, porque a ellos les va a tocar llegar, si no se reactiva la cuestión que supuestamente sí veían en ese sentido, para el 2021 seguir trabajando a distancia, les va a tocar tomar posesión de un grupo a distancia. Entonces no es lo mismo cuando recibes un grupo, trabajas con él y de repente te tienes que ir a la modalidad virtual, pues como quiera ya vistes cara, entendiste algunas formas de trabajo de algunos, cierta forma de conocerlos, pero retomarlos en un entorno virtual realmente creo que puede ser más complejo que si lo hubieran empezado de la otra forma, ¿no? Yo veo necesario, desde luego, independientemente de una pandemia, de alguna enfermedad, de un virus, es sumamente necesario que los niños, en este término que usábamos antes de educar para la vida, aprendan a usar la computadora para cuestiones académicas, porque si los vamos a preparar para la vida, es muy seguro que en las empresas donde trabajen o si ponen su propia empresa, usen tecnología. Cada vez, así como bien dice la maestra Rosa María, cada vez va a haber más reuniones a distancia apoyadas en el Zoom, apoyadas en Teams, y los profes deben de poder manejar eso para poder enseñar a sus alumnos. Desde hace mucho tiempo está la propuesta de al menos una asignatura, por ejemplo, la asignatura estatal, al menos una asignatura que sea completamente en línea y que sea curricular, no que sea una asignatura que, a ver, si la haces no hay problema y si no la haces también no hay problema. ¿Para qué? Para que realmente el niño se entrene en esto de la tecnología y no llegue con desconocimiento al mundo laboral. Recordemos pues que el niño no egresa de la escuela, sino que se mete al mundo laboral, pues, independientemente de que sea él su propio jefe o que entre a alguna empresa a trabajar, va a requerir a fuerza usar la tecnología. Sí, está desarrollando las habilidades conforme está inmerso en la educación que estamos teniendo ahorita, ¿no? Y no nomás los niños, creo que los papás también se vieron obligados a conocer, a reactivar el WhatsApp de otra manera, no nomás estar mandando memes o cadenas de oración, sino reactivarla de otra manera. También tuvieron que entrar a redes sociales de otra forma, porque muchos docentes a través de las redes sociales también comunican y dan avisos independientemente que entren a las plataformas. Ya es muy común ver a los papás decir, verificas en el Classroom, te dejaron alguna tarea
y los papás entrando a esa plataforma. O sea, sí hay un avance por ese lado. También hay un avance que el Aprende en Casa vino a hacer que cierta población retomara sus estudios de alguna forma, porque veíamos ahí que los adultos mayores, algunos estaban otra vez retomando sus estudios truncos, tal vez en primaria, y que se están preparando. Digo, hay cosas positivas. Aquí, uno de los elementos que sí me preocupa a mí mucho es el cambio del secretario. Me preocupa que el cambio haya sido por una cuestión política y no una cuestión de que se haya dado de una evaluación de la estrategia y que a lo mejor se vaya a reforzar esa secretaría. Ese cambio, creo yo que son una de las dependencias, la Secretaría de Educación, de las que debería la persona que esté ahí, si está haciendo un buen trabajo, que tenga toda una continuidad sexenal. Porque, ¿qué pasa? Estamos ante ahorita a que no sabemos si van a cambiar los criterios de algunos programas, de alguna estrategia de trabajo, si la nueva persona que va a llegar con un perfil o político, o un perfil administrativo, o un perfil pedagógico, que es el que quisiéramos que llegara. No sé, creo yo que habría que analizar muy bien cuál sería el perfil de la persona que va a llegar, pero si va a llegar a querer imponer su sello, borrar todo lo anterior, todo lo que se avanzó, entre bien y mal, pero se avanzó, y volver a empezar de cero, espero que no sea así, pues estaríamos hablando de una situación que sí, estaríamos regresando otra vez a iniciar otra vez con toda una estrategia. Quiero pensar que la persona que va a llegar va a tener claridad y va a dar continuidad a lo bueno y va a hacer un análisis de lo que no funcionó y hacer un ajuste en la estrategia política, pero eso es lo que estamos esperando. Y me preocupa porque se manejan nombres ahí de perfiles de políticos. Entonces, yo entendería un perfil político, lo entendería cuando se está implementando la evaluación de los docentes, porque se requería estrategia política para que los docentes se sometieran a una evaluación. Pero ahorita creo que se requiere más un perfil pedagógico administrativo. Y se requiere mucho liderazgo, se requiere alguien que sea un líder y que sepa guiar el rumbo, ¿no? Un verdadero director, ¿no? Un verdadero líder, porque cuando nos vendieron la idea de Esteban Moctezuma, pues era que era el mejor capacitado, el más capacitado de todo el mundo para dirigir la Secretaría de Educación, y muchos lo consideramos así, dijo, bueno, pues es un buen elemento. Y resulta que ahora también está capacitado para ser embajador, bueno, pues puede ser, ¿verdad? Pero como antes sí era el más bueno y ahora no es el más bueno, y ¿quién va a llegar? Pues va a llegar otro más bueno, pero sí, como bien dices, ¿cuáles van a ser sus decisiones? Si en la contratación de nuevos docentes va a haber examen o no va a haber examen, que fue uno de los pleitos, ¿no? De la mal llamada reforma educativa. Bueno, pues vimos los lineamientos, parece que sí va a haber examen, pero no va a ser examen, o sea, va a ser una prueba que no va a ser, ¿no? En fin, ese tipo de cosas creo yo que si bien no están ahorita, está en los lineamientos, pero no viene la palabra examen. El nuevo que llegue, ¿se atreverá a usar esa palabra examen o va a decir es nada más una comprobación de conocimientos a través de un papel y de respuestas de son múltiple que no constituyen un examen? Ese tipo de cosas que tienen que ver ya con el liderazgo, ¿no? O sea, toma una decisión, allégate de argumentos y di estos son mis argumentos por lo cual vamos a hacer esto, ¿no? Todos quisiéramos, por ejemplo, mi postura es, todos quisiéramos que los médicos sean evaluados, que los policías sean evaluados. O sea, ¿cómo me voy a dejar yo operar del apéndice por un médico que no ha sido evaluado? Bueno, pues los profes también, ¿no? Pues sí, pero es que de repente no sabemos cuáles son los resultados. Los exámenes que hemos hecho nosotros tardan 4 o 5 meses en salir los resultados. Oye, si lo hice en la computadora. Bueno, en fin, pero sí la idea es esta, ¿no? Alguien que sea un verdadero líder, creo yo que es el que debe ocupar y los demás puestos, ¿no? Y efectivamente tiene que ser un perfil de mucho liderazgo y que tenga una trayectoria pues reconocida, ¿no? Reconocida en el tema de la educación. Sí, definitivamente tendrá que ser así. Por otro lado, también va a ser muy importante la continuidad, porque la verdad que no convence mucho porque pasan así como que sin pena ni gloria cuando quieren imponer su sello y te preguntas ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Aquí lo que tiene sentido es que haya una continuidad para mejorar, ¿sí? Una continuidad para mejorar, no una continuidad que demerite o que empeore o que sea solamente criticar lo anterior, como lo vemos en muchas situaciones, en muchas circunstancias. No se vale, pues se vale partir de lo que se ha avanzado,
reconocer las fortalezas, trabajar las áreas de oportunidad, recuperar esa parte y para la mejora. También es muy importante que se vaya visualizando ese regreso a las clases, ¿no? Para ahora a ver en qué fecha nos toca regresar, pero la fecha que sea, que tenga un proyecto para regresar a clases, pero que no sea así como que por encimita, sino que un proyecto que considere que todas las escuelas estén con las condiciones necesarias para el retorno. O sea, se tiene que contar con un plan de regreso paulatino, poco a poco, hacer esos roles, pero que también la parte que se dedica a la rehabilitación, a las remodelaciones de las escuelas se ponga a trabajar ya porque son muchas las necesidades que hay para un regreso a clases. Por otro lado, no puedes estar hablando nada más de un protocolo de regreso a clases sin considerar la parte de infraestructura. O sea, es esencial, ahora sí, ver esa parte. Porque si nos damos cuenta, aún de que sea la mitad del grupo el que va a regresar a cada uno de los salones de clases, no es suficiente el espacio ni las condiciones de mobiliario e infraestructura para que los alumnos regresen. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál va a ser la estrategia? Porque pues sabemos, y me voy a contar en ambas circunstancias, habemos personas que tenemos comorbilidades, pero habemos personas que no las tenemos. ¿Cuál va a ser la estrategia en ese sentido? Ya se dio un avance en cuanto a que sea un riesgo de trabajo el COVID ahora para el siguiente año. Claro, es un avance, pero de igual manera también es un riesgo grande, fuerte. Entonces sí se tendrá que definir una estrategia en ese sentido. Por otro lado, es muy importante que ese liderazgo se traslade hacia los estados, que no se refleje esas discusiones y que un estado haga una cosa y otro estado haga otra cosa, que estén ahí como en discusiones. Está bien discutir, criticar, pero también es muy bueno tomar acuerdos y hacer compromisos para beneficio de los niños y que no sea la parte política meramente la que domine la cancha para que ellos actúen de cierta manera o de otra manera en los estados. Yo creo que para eso es muy importante. No puedes estar peleándote con la federación, tenemos que estar coordinados. Habrá cosas que nos gusten, habrá cosas que no nos gusten, pero creo que a esos niveles pues tiene que haber un diálogo, tiene que haber un compromiso, conocimiento de fondo de la situación para ir a defenderla, porque también es cierto, no vas a ir a obedecer instrucciones nada más. De eso yo, o sea, estoy consciente de esa parte, pero también de qué manera la defiendes, nada más trabajando la parte política o la parte meramente estructural que soporta el sistema educativo, que son las escuelas, que son los maestros. Eso es muy importante conocerlo, meterse de fondo. Y ese también ha sido el gran problema de que a veces se ponen a políticos que no conocen a ciencia cierta, que está bien cuando se va a trabajar un cambio fuerte como la evaluación del desempeño, está bien, un político tiene que manejarlo bien, aún de que no se haya manejado bien, pero lo tendría que haber manejado de manera correcta. Sí, entonces son muchas las aristas que se tendrían que ver para que efectivamente haya un cambio positivo de continuidad, sí, de trabajo sistemático, organizado, con liderazgo y que considere la parte de las infraestructuras de las escuelas. Ahorita hay muchas escuelas que ya no tienen aire acondicionado, hay escuelas que ya les robaron el cableado, hay escuelas que no tienen agua, que el hidroneumático se lo robaron, o sea, son muchas situaciones que se tienen que ver para ese regreso a clases, porque imagínate si no se está trabajando esa parte como debería de ser con los recursos suficientes, porque tiene que haber recursos suficientes para ello. Entonces, ¿cómo vamos a regresar?
No, y es que yo considero que este nuevo líder debe de gestionar, exacto. o sea, debe ponerse fuerte, pues es muy importante la lealtad en el gobierno, ¿no? Desde luego en la Secretaría de Educación, la lealtad del presidente, claro. Pero, y por eso lo van a nombrar, por la lealtad del presidente. Pero él debe ponerse bravo también en el sentido de decir, bueno, necesitamos estos recursos para la escuela y así como usted menciona que atiendan la escuela, la infraestructura para los niños, es muy importante también que se ponga de parte de los profes. Si bien es cierto, el sindicato tiene esa función de defender a los profes, creo yo que es el patrón el que tiene el mayor compromiso con sus trabajadores y ponerse bravo también de decir, bueno, está este riesgo de infección por parte de los docentes, pues vamos a gestionar que el ISSSTE, en el caso de nosotros, el ISSSTESON, en el caso de los profes del Estado, estén pendientes en las escuelas. No esperar a que un profe ande ya oxigenando 70 para decir, bueno, es que a lo mejor se anda malito. No, estar ahí presentes y no solamente con esto del COVID, con la alta presión, con el azúcar, porque somos como una maquinaria, pues cada quien somos un engrane pequeño, grande, como sea, pero finalmente en toda empresa, en términos de desarrollo organizacional, los trabajadores es lo más importante, ¿no? El capital humano se debe de querer, se debe de promover y este nuevo líder, ojalá y él quiera apoyar a los profes, los quiera, los apapache, no tanto así como el youtuber más querido de nosotros, ¿no? Que bueno, en el YouTube sí decía cosas, pero a la hora ya de la realidad decía uno, bueno, ¿y dónde están las pruebas de COVID para los profes? No quiero así con esto descobijar a los ingenieros, a los médicos, claro que no, pero sí alguien que nos defienda, ¿no? Que diga uno, bueno, él sí se está echando encima la tarea, ¿no? De gestionar recursos para la escuela, para los profes y desde luego para la mejora del aprendizaje de los alumnos. O sea, lealtad, pero sin descuidar la gestión. O sea, la lealtad es una cosa y la gestión es otra. Y eso no tendría que perderse de vista, porque hay cada caso. Lo veo eso, maestra, con la del DF, que no se llama DF, con la Ciudad de México. Una mujer inteligente y creo yo que la lealtad la está deteniendo. Sí. Creo yo, ¿no? Yo no conozco mucho el caso del DF, pero me parece que así como ella habla, que es una persona muy inteligente, que tiene mucho que dar, pero se lo prohíbe a ella misma, ¿no? Su límite está en la lealtad hacia el presidente. Sí, entonces eso lo podemos ver aquí de manera muy cercana. O sea, cuidas más tu puesto, tu escritorio, o sea, y hay una mala interpretación de la lealtad. O sea, la lealtad se refiere a, bueno, sí, hacia la persona que te dio esa confianza, pero te está dando la confianza y no quiere decir que no te vas a mover, que no vas a gestionar, claro, con el debido... Porque, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado con Esteban Moctezuma si él dice, no, yo quiero seguir apoyando, quiero seguir trabajando en Secretaría de Educación? No, es que el presidente ya dijo que te vas a ir para allá, ¿no? Como en el béisbol, y en la comparación. Pero, ¿dónde quedaría él? Pues a lo mejor se queda sin trabajo, entonces tiene que seguir la línea, ¿no? Cuando, como en el béisbol dicen, le piden la pelota. No, es que salió ganando. Pero, como dicen, brincó para abajo, ¿no? Como luego dicen en el tema de político. Salió ganando. Oye, sí. La Secretaría de Educación Pública no es una tarea fácil. Pero no hay mejor secretaría que la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud permite ir a los hospitales a atender a la gente que le duele y hacerle sana. La Secretaría de Educación es muy similar, permite ir a las escuelas, saludar a los profes, a los niños. Sí. Son como pero en otras condiciones. Ahorita no están las condiciones esas. A mí, y se los comparto, lo que me preocupa es que el tema de la pandemia es un tema muy complejo. Es un tema que abarca la parte de salud, efectivamente, abarca la parte presupuestal, abarca la parte de estrategia, abarca la parte de organización. Y lo que más me preocupa en el tema educativo, en este regreso, es que la Secretaría está definiendo una estrategia de manera aislada. No veo trabajando coordinadamente con el sector salud, que debería estar trabajando coordinadamente con el sector salud, porque no nomás es llegar a entrar a la escuela, es que también haya o un médico en cada escuela o una enfermera que permita valorar si un elemento de la escuela debe retirarse o no, porque nosotros no somos médicos. Acuérdense que decían, vas a llenar un papelito y este papelito te comprometes tú a decir
que vienes bien de tu casa. O sea, ¿en qué cabeza cabe que un papá va a firmar eso y con eso ya voy a garantizar la integridad de mis alumnos y la integridad yo como docente? No es una estrategia fácil. Y lo preocupante es que cuando hay un problema complejo se requieren soluciones integrales, no una única solución. Y tampoco lo veo rodeando a la Secretaría, espero que en este nuevo parteaguas sí vaya a ser así, de personas expertas en todos los ámbitos, en el tema presupuestal, en el tema político, en el tema sindical, en el tema de salud, para armar una estrategia integral. No veo yo realmente un staff que digas tú, bueno, este staff está acuerpando al secretario de alguna manera porque entre dos dependencias están buscando cómo aterrizar. No es soltar la llave de recursos. Los docentes no van a volver a la escuela si le dicen, tu escuela te la vamos a limpiar y te vamos a dotarte de lo que ocupas. Los maestros, muchos no van a querer volver, están temerosos. Muchos ni siquiera se quieren vacunar. Muchos se van a esperar. Entonces, por lo que gusten y manden, por mitos, por desconocimiento, por un lado. Es como dices, mira, se requiere una aldea para educar a un niño y si la aldea tiene calor, ¿no? Bueno, retomando tu idea de los médicos, yo platicaba en una reunión de las muchas que hemos tenido, ¿no? Y les decía, bueno, si tenemos 20 niños que no localizamos en una escuela, podemos darle 5 a un policía. Y no todos, el policía va a decir, no es mi función. Bueno, el profe va a decir también, no es mi función. Realmente la función de buscar niños no existe porque nunca tuvimos que buscarlos, ¿no? Entonces nadie tiene esa función. O sea, tu función laboral va a ser buscar niños, no existe. Entonces pudiéramos coordinarnos, por ejemplo, con la policía, decir, búscame estos 5 niños. La respuesta fue de uno de los jefes decir, es que no estamos en un estado policíaco. No, si no estamos en Tlatelolco del 68 tampoco, pues. La idea es que sea un trabajo conjunto porque se requiere a toda la sociedad para salir adelante. De ninguna manera los profes vamos a decir, es que yo no quiero hacer mi trabajo, yo no voy a buscar niños. No, sí los podemos seguir buscando, bueno, pero podemos apoyarnos en la policía que ya anda, en las patrullas que ya andan, pueden ir a una casa. Imagínense qué maravilla que una patrulla llegue y toque la puerta, oiga, su niño no está entrando a Google Classroom. Y los vecinos, así que estará pasando, ¿no? Igual los carteros, quizás los correos de México que ya andan en la calle también nos pudieran apoyar. E igual, ¿no? La cuestión de la salud, ¿no? Alguna enfermera, algún médico, porque tienes razón, pues como de repente con un papelito va a entrar un niño asintomático, ¿no? Que es una de las preguntas fundamentales. ¿Qué síntomas tienen los asintomáticos? No, pues ninguno. Y entonces pues, va a llegar y va a contagiar a medio mundo ahí. Hay papás que lamentablemente ni siquiera saben que es asintomático, pues. O sea, vamos siendo realistas. Hay papás que no tienen ni la primaria, tienen la primaria trunca y no saben ni siquiera escribir, y que el hijo afortunadamente tiene mayor grado de estudio en secundaria. Entonces, ¿cómo va a mandar el papá muchas veces la nota en primaria y eso? Por eso digo yo que se requiere una estrategia integral. No desvincula al docente de buscar a los alumnos, pero ¿por qué no usar a las trabajadoras sociales del DIF, a la policía, a toda una red? Primero, localizarlos. Segundo, ver el estatus. Tercero, salvaguardarlos en un momento dado si está en una situación crítica. Pero ¿qué pasa? A eso me refiero con que no veo una estrategia integral de regreso a clase. Porque uno nomás llena estadística. Tales alumnos no vinieron. Tales alumnos le hablé y no me contestaron. Tales alumnos le mandé mensaje y dijeron que sí, pero no, o no tengo internet. Pero no pasa de una estadística, pues. Sí, entonces, entre profe, lo que yo les decía, bueno, hay que ser paciente. Ya buscaste un niño, no lo encontraste. Bueno, deja de buscarlo un día o dos y luego vuelves a preguntar a los compañeritos, ¿conocen a fulanito? Díganle que estamos en la clase, que entre, que le vamos a echar secretaria las tareas. Luego nos cansamos, bueno, otros 2 días y lo volvemos a buscar. Pero yo creo que una solución, o de los 20 niños, quizás 5 nos pudiera ayudar a alguien, ¿no? Y los demás los seguimos buscando nosotros. Sí, pero ya no es un trabajo que recae en los hombres de todo el magisterio. Aquí el asunto, acabo de decir en la mañana el director del Seguro Social, Zoe Robledo, dice, los médicos están cansados, están desgastados por todas las enfermedades que se están viendo en los hospitales y por el tema del COVID, obviamente. El magisterio también está cansado, tal vez no al nivel como los médicos, pero hay un desgaste muy fuerte y estamos apenas a la mitad del ciclo escolar. Entonces, tener a los médicos desgastados, tener al magisterio desgastado, cansado, con un burnout que no puede con él, porque veía ahorita memes, decían, esta es la última día de clases que tenemos Classroom y todo el mundo festejaba.
hay un desgaste, pues, ¿no? Entonces, si vamos a regresar en algunas entidades del país en enero, desgastados los médicos, desgastado el magisterio, pues es preocupante. Es preocupante porque eso no te lo soluciona el dinero, pues. No te lo soluciona el premio de enero que te van a dar. ¿Sí? Ya se fue el premio, olvídate. Ya se fue el premio. Decían algunos, es que el premio era irme, ¿no? Y lo adelantaron. Entonces, esa parte realmente es preocupante porque sí estamos muy estoicos frente a la cámara y todo, y diciendo no pasa nada. Pero atrás de cada uno de nosotros de la cámara hay toda una situación de acontecimientos, fallecimientos de familiares. Estoy de acuerdo contigo y de igual manera, pues lo comentaba Wences, sí, es verdad lo que comentas de que hay mucho desgaste y lo que tú quieras y cansancio, quizás presión, depresión, estrés o lo que tú quieras en ese sentido. Pero también hay muchos casos de innovación tremendos, de entusiasmo, de actitud. Me parece fabuloso ver cómo en unas escuelas la directora, con todas sus maestras, con todo su personal, hicieron caravanas de rescate en la Navidad, por ejemplo, para precisamente llevar ese entusiasmo con los niños. Festejaron en lo virtual la posada, cantaron canciones navideñas, sus villancicos, y estuvieron fabulosas festejando, ¿no? Estas fiestas, ¿no? Decembrinas. Y creo yo no las vi cansadas, ni las vi deprimidas, ni las vi estresadas. Yo las vi encantadas de la vida, entusiastas, la directora con mucho liderazgo, con mucho entusiasmo, y las maestras igual emocionadas, y luego los papás con los niños, saludando por las ventanas de los carros, encantados de la vida. Y hay muchos ejemplos de eso, muchísimos ejemplos. Me acordé, maestra, ojalá hubiera me hubiera acordado, hubiera puesto aquí la liga. También, por ejemplo, de aquí de Hermosillo, de la Fuerza Aérea Mexicana, sí. Hay unas muchachas que hicieron rutinas de educación física para ahora con el confinamiento, y también muy apasionadas con emoción, y luego rutinas relativamente fáciles, ¿no? Como para que los niños las puedan hacer, y su papá y su mamá también. Hay gente que sí le encontró la manera de comunicar pues la pasión que tiene por su trabajo, ¿no? Sí, y eso es muy bonito. Yo la verdad, con esos casos me quedo en mi mente, en mi corazón, y arropo las ideas esas tan entusiastas, tan bonitas de las maestras. A mí me contagia, le siento que la alegría, el entusiasmo, la pasión por lo que hacen, la vocación, son capaces de expandir a toda la gente que está ahí con ellas en su trabajo colaborativo. El escuchar a los papás con el claxon, pitando ahí por las calles, y los niños fascinados, maestra, gritando y saludando, encantados de la vida, y otros bailando, otros diciendo poemas, cantando. Entonces, la verdad, hay muchos casos de esos, muchísimos casos, y con esos yo me quedo, porque... Y es que la escuela no debe ser un tránsito negativo, ¿no? Hay quienes viven la escuela con una tragedia, ¿no? De bullying, de depresión. Exacto. Si preguntáramos, hiciéramos una estadística, yo creo que la mayoría no quiere ir a la escuela. ¿Por qué? Porque se encuentran con... ¿no? El 50 quiere regresar, es el secretario. Los jefes de enseñanza. Pero sí, es muy importante las maestras que usted menciona, porque ellas hacen que los niños sí quieran ir a la escuela, ¿no? Los niños sí quieran, y les guste la escuela, ¿no? Exactamente, que digan los niños que quieren ir a ver a la maestra, o que les gusta ver a la maestra, que les cuente, que les diga, que les enseñe. Pues qué bonito eso, y creo que lo pueden transmitir. Y creo que es la pasión, la vocación que deberíamos de tener todos los que estamos trabajando con niños, sí, con adolescentes o jóvenes. Tenemos que entusiasmar el aprendizaje, tenemos que expandir ese amor por aprender, y porque nuestros alumnos se entusiasmen aprendiendo, y que deseen investigar, conocer, saber más, y poder entusiasmar a otros. Sería fabuloso. Y de igual manera, ojalá que esa parte también la tenga el nuevo secretario, ¿no? Que nos entusiasme, que nos contagie,
que nos llene de alegría, de entusiasmo para nosotros seguir aprendiendo, para seguir poniéndole ganas a las capacitaciones, a estar ahí puntuales, aprendiendo y poniendo en práctica todo lo aprendido, ¿no? Porque no se vale estarte capacitando y que no pongas en operación todo aquello que estés aprendiendo. Entonces, se vale equivocarse, sí, pero también es importante reconocer que nos equivocamos y que a partir de ello vayamos generando nuevos aprendizajes. Y va a ser una reflexión muy interesante la tercera sesión del Consejo Técnico Escolar, porque vamos a comparar esos resultados del diagnóstico con los del primer periodo y vamos a identificar muy bien cuáles niños están bien, cuáles no están tan bien y cuáles no se han reportado, ¿sí? Y también vamos a valorar nuestra propia intervención, qué es lo que nos funciona, qué es lo que no nos funciona tan bien y poder generar aprendizajes en el tema de la intervención, mejorarla y establecer un plan, ¿sí? Para precisamente poder jalar a esos alumnos, poder entusiasmar a esos alumnos de que sigan aprendiendo. Entonces, yo me quedo con eso, me quedo con el entusiasmo de las maestras, con esa energía positiva, con esas ganas de seguir en esta tarea, ¿sí? En esta función tan bonita que es la docencia. Yo creo que yo coincido con esa parte y no es que no la quiera ver, al contrario, la veo y inclusive la promovemos. Tan ese sí que es el caso. El ejemplo más cercano que tenemos es de la maestra Alicia Valle, que todo el equipo de educación especial crearon videos, se volvieron youtubers educativos y hasta acaban de lanzar su página. Creo que son esfuerzos muy dignos de reconocerse y hay que apegarnos a esos esfuerzos y a muchas actividades que hacen, sobre todo los maestros de educación primaria y educación preescolar, que son muy creativos en todos los sentidos. Y no digo que los de secundaria no, pero si hay algo que caracteriza a primaria y preescolar es que son muy creativos y muy dados a lanzarse y no tener miedo de decir qué va a pasar si no sale el video, si la plataforma lo hace. Creo que esa parte coincido, hay que seguirlo haciendo, hay que promoverlo. En los pueblos de la sierra, maestro, en los pueblos de la sierra, exactamente, hicieron su propio grupo cerrado de Facebook. Por ejemplo, la maestra Saraí de Zaguaripa, saludos, miren, ella hizo su grupo de Facebook cerrado y ahí da la clase a los niños, ahí les sube videos, les sube sus clases, los niños participan, los papás, ¿no? Escriben ahí acerca del video, acerca de la clase. Es fabuloso. Ella tiene muchísimas evidencias del trabajo con los niños en Zaguaripa, donde hay problemas de internet, donde hay problemas de señal, más sin embargo, ella se da la tarea también de ir a visitar, hacer visitas, llevar cuadernillos, llevar apoyos, llevar el entusiasmo. Entonces, yo creo que esos ejemplos de maestras tan dedicadas, con una gran vocación y pasión por la docencia, merecen la pena bastante de contagiar, de dar a conocer lo bonito que ellas están trabajando y que puedan contagiar a los demás. Las que han innovado con apps diferentes, que no se conformaron con Classroom, con Teams, con Meet, o sea, que ellas consiguieron ellas se prepararon con otras apps muy interesantes y muy dinámicas para poder innovar y hacer la tarea más sencilla, tanto para ellas como para las familias y los alumnos. Entonces, hay muchísimos ejemplos de ellos y creo que están contagiando a las demás maestras para que también ellas se capaciten y se orienten. E incluso las propias maestras han solicitado, queremos una capacitación de esta app. Queremos una capacitación porque nos gustó, porque nos llamó la atención, nos parece muy innovadora, muy atractiva y es muy fácil de utilizar, pero queremos conocer un poquito más. Y pues en eso estamos, ¿no? Ideando esa capacitación para que esas apps pues también vayan al resto de las maestras. Creo yo que sí hay muchos ejemplos. Recientemente me ha tocado ver en las redes sociales cómo las mismas supervisiones y las zonas escolares se reúnen para compartir casos de éxito. Pero así como tenemos la intención y la obligación de buscar a los alumnos
y reintegrarlos a la educación, creo también yo que debemos de buscar a aquellos maestros, porque también hay un grupo de maestros que tratan de hacer su esfuerzo, que requieren un acompañamiento más cercano para poderse volcar a la parte de la tecnología. Sobre esos maestros también tenemos que ir y apoyarlos. Maestros que les tocaron nuestros tiempos, que tienen cierta edad, ciertas condiciones, no nomás edad, ciertas condiciones en lo personal, que también debemos de juntarnos con ellos y rescatarlos y ver de qué manera los podemos ayudar. Y que no se desesperen si no dominan una plataforma, que poco a poquito podemos ir trabajando con ellos. Creo que también es una tarea que tenemos que hacer junto con ellos. No puedo decir qué porcentaje hay, porque tengo realmente un sondeo, no conozco el dato así tal cual, pero sí hay docentes que requieren también el apoyo en desarrollar sus habilidades, tanto digitales como emocionales, porque a final de cuentas somos un caleidoscopio, el magisterio de todo tipo, ¿no? Maestros muy entusiastas, maestros también que ponen y sacan en alto todo. Pero también hay maestros que requieren, a ver, voy junto contigo de la mano y todo eso a sacar adelante esto, porque sin duda, acuérdense que en un principio hubo un momento que hubo una presión donde decían que no se den las clases. Inclusive se hizo viral por ahí una maestra que decía, suspenda el ciclo escolar. Y muchos decían, sí, hay que suspenderlo. Otros decían, no hay que suspenderlo. Creo yo que fue un acierto en lo personal que el ciclo escolar continuara, a pesar de todos los tropezones. Porque imagínense a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes en sus casas, sin una rutina de cuando menos levantarte, sentarte frente a la computadora, hacer actividades, sin hacer nada, todo un año, hasta que la pandemia de alguna manera se estabilizara. Yo no hubiera sabido qué hacer con los hijos que en casa y tratando de ponerles algunas actividades. Ahorita no se trata de que estén ocupados, se trata de que avanzaron algo, no como quisiéramos que hubieran avanzado, pero cuando menos avanzaron algo. Creo yo que esa sí fue una decisión del darle continuidad. También fue una decisión en no desesperarse como algunos países en abrir las escuelas luego, pero creo ahorita que el hecho de tratar de abrir las escuelas así temporalmente con los centros comunitarios, creo yo que hay que tomarlo con mucha reserva, a pesar de que se está promoviendo en estados con semáforo en verde. Hay que tomarlo con mucha reserva. En Chiapas todavía hay casos de COVID y aún así se promueve el semáforo en verde. Hay cuestiones de todo tipo, ¿no? Cuestiones políticas que pudieran incidir ahí, pero bueno, en algún momento vamos a regresar, pero no sé si sea la estrategia correcta el ir haciendo la apertura gradual a través de los centros comunitarios, porque va a empezar a hacer un flujo. Decía el secretario, es que puede ir un campesino a consultar algo en la computadora. Pues sí, pero esa computadora, una vez que se va el campesino o cualquier persona que vaya a la escuela, hay que desinfectarla, hay que sanitizar el área, hay que tener protocolos para entrar y las personas que estén ahí sí van a tener los cuidados. A eso me refiero. O sea, no es tan sencillo como decir ya estamos en verde y que la gente empiece a circular así nomás. ¿Vamos a tener que regresar? Sí, pero todavía siento yo que hay cabos sueltos. Bien, última ronda. Un proyecto, yo creo, una organización acerca de esos centros, me parece buena idea. A mí me parece buena idea, pero que sí se tengan todos los cuidados, como comentas tú, ¿no? Pero sí pudiera ser así como que una especie de tránsito para ya incorporarnos ya después en las escuelas, pero por lo pronto esos centros de aprendizaje tendrían que estar colocados estratégicamente donde no haya tanto problema, ¿no? De contagio, que el semáforo esté en verde, estamos de acuerdo, ¿sí? Pero con todos los cuidados. Se tendría que trabajar la infraestructura y la parte de los materiales necesarios para ese regreso. Y sí, me parece un tránsito, buena idea, buena estrategia, pero sí, es necesario invertirle. Sin recursos no podemos tener un regreso adecuado a nuestras escuelas. Se requiere gestión, se requieren recursos para la parte de infraestructura. Si vamos nosotros, mira, ahorita si vamos a cualquier boutique puesto, sí, en donde vamos a comprar algo, está remodelado, tienen sus cuidados. Y las escuelas, ¿qué se ha hecho en ese sentido? No se ha hecho nada,
¿sí? Tienen Lamentablemente están tiradas las escuelas. de vitrinas, plásticos para cuidar al personal. Entonces, y ahora, para cuidar a los niños, para cuidar al personal, ¿qué se ha hecho? No se ha hecho nada, a pesar de que es un lugar pequeño de trabajo, por ejemplo, un lugar donde vendan una boutique de ropa, de accesorios. Ya ya remodelaron, ya lo acondicionaron de acuerdo a los requerimientos que tiene el sector salud, ¿no? Entonces, pero a las escuelas no se les ha hecho nada. Entonces, se perdía el tapete seco, pero lo tienen en la entrada, ¿no? Sí, en los centros de aprendizaje tendrá que contarse con los recursos necesarios para prevenir cualquier contagio, ¿no? Entonces, cualquier boutique, cualquier lugarcito de esos, así pequeño, tienen esas medidas sanitarias. Y nuestras escuelas no, y ahí es donde hay muchos niños juntos, muchas personas juntas, y no se han tomado las medidas necesarias. Yo sé que todavía falta para que regresemos, pero son demasiadas escuelas y son demasiados recursos que se van a requerir para este regreso y no veo para cuándo se puedan tener esas adaptaciones, ¿no? Exactamente. Sí hay, y más que vamos conociendo estudios que han salido de España, de otras partes, donde dice, con que una persona esté infectada, si traiga cubrebocas, si el lugar no está ventilado, si no hay cierta distancia, o sea, ahí están los estudios a la mano y se requiere el acondicionamiento sin duda, y vemos a las escuelas, lamentablemente, en muchas escuelas en un estado muy deplorable, ¿no? Desgraciadamente. Retos, para cerrar, concluir retos, Wenceslao, para el próximo 2021, hay muchos, pero ¿cuáles serían los principales retos o el principal reto que tendríamos que considerar para iniciar el 2021? Es decir, no debemos de perderle de vista esto, porque es lo que nos va a permitir hacer ese tránsito hacia la nueva modalidad presencial a la que aspiramos a llegar. Sí, coincido con la maestra Rosy en el sentido de la cuestión emocional y evitar la pérdida de vidas humanas. Ya hablando en términos educativos, creo yo que el reto fundamental es basarnos y buscar el aprendizaje. Evitar en cierta forma lo que ha sucedido en tantas reuniones, ¿no? Que nos las pasamos hablando de lo que el confinamiento ha causado y nos ha traído, nos ha llevado, etcétera, cuando ya tenemos casi un año hablando de eso. Entonces creo yo que ahora debemos de ir ya hacia las estrategias en forma responsable, ¿no? No ahorita como mencionaba de broma, ¿no? La hipocresía de pisar el tapete seco, ¿no? ¿Para qué lo pisas? Pues ¿para qué lo tienen seco? Pero finalmente la responsabilidad de decir, bueno, tanto padres de familia como profes, como alumnos, decir, bueno, la escuela se inventó para que aprendamos, para que nos transmitan las tradiciones, la cultura, la ciencia y desde luego valores que van en parte de la tradición. Entonces, para mí es el reto fundamental, ¿no? ¿Para qué se inventó la escuela? Para que los niños aprendan. Bueno, vamos a buscar el aprendizaje, en este caso, pues con responsabilidad. Y como bien decías, hay estudios en otros países. Lo que pasa en otros países, nosotros nos va a suceder, si no es que ya nos está sucediendo. No está tan difícil como hacer una lluvia de ideas, ya sea a nivel gobierno federal o ya sea en cada escuela, y revisar las circunstancias de cada quien para poder regresar a clases cuando se tenga que regresar. Pero también retomando lo que mencionaba de los profes que requieren apoyo, invitarlos, eso es algo fundamental también, invitarlos a que ellos pregunten, que quieran meterse, que quieran buscar cómo mejorar su práctica docente, porque también es difícil, de repente salen convocatorias, ¿no? Salió la convocatoria del CETIC y está limitada, bueno, nomás entró unos cuantos, en fin, pero si un profe quiere utilizar, como dice la maestra Rosy, alguna aplicación, alguna forma nueva o que él ya revisó que le pareció buena para trabajar con los alumnos, que se atreva a preguntar, y si nos pregunta cualquiera de otros tres, a lo mejor y no sabemos esa aplicación, porque son muchos, ¿no? Quizá miles, pero le pudiéramos decir, bueno, aquí conozco a él o conozco a esta persona, y formar esa red, ¿no? Una red de trabajo en la que todos nos ayudemos, y esa va a ser la forma de que todos podamos salir adelante. Excelente, sí, hace falta hacer que la red de aprendizaje realmente se vuelva tal cual, no nomás juntarnos cuando hay un consejo técnico para decir tenemos que llenar un formato o hacer una estrategia porque así me lo marca la guía, sino podemos hacer reuniones en el intervalo para ver nosotros cómo podemos ayudarnos.
apunte aparte de la estrategia que ya está definida en un consejo técnico, por ejemplo. Hablando de esto, ¿no? De los consejos técnicos, también hay una lluvia de experiencias exitosas, ¿no? Pero las experiencias no exitosas, también es bueno platicarlas. O sea, si yo les platicara de que, bueno, trabajé con el Excel con unos niños para que dividieran el diámetro, la circunferencia del diámetro, y nadie obtuvo un número cercano a 3.14, es una experiencia no exitosa, no voy a decir un fracaso. Pero de alguna manera, al platicar esto, otro profe va a decir, con que eso va a pasar. Entonces ya puede prever otra situación en la que dé un andamio a los niños para que sí lleguen a ese resultado de que aprendan a medir. Cabe el comentario de que muchos niños no saben medir. Yo he andado por todo el estado como parte de mi función y les pregunto a los niños, a ver usted, ¿cuánto mide un metro? No, pues 100 centímetros. Sí, pero ¿cuánto es? Haga sus manitas para arriba. Pues así dicen, ¿no? A ver aquí, así. Muy bien, es un metro, sí. ¿Y un metro cuadrado? No, pues el doble. ¿Cuál es eso? Y ya me pregunto, bueno, ¿qué forma tiene un metro cuadrado? No, pues cuadrado. Y luego no falta, usualmente es una niña la que dice que mide así, ¿no? Del hombro a extender su mano. ¿Dónde te enteraste, mijita? No, pues en la parisina. Y ya le da risa a los demás. Bueno, pero finalmente trasladó el conocimiento de la vida cotidiana al conocimiento de la escuela. Por eso... Es un mensaje situado ahí perfectamente, pues, ¿no? Por eso pues, hace falta que más cercano al metro. Sí. Depende del largo de los brazos de las personas, ¿no? Sí. Pero bueno, tenía la noción del metro. Entonces, no siempre las experiencias exitosas son las que se deben de platicar. Creo yo que es importante platicar experiencias concretamente, decir, me pasó esto. Y ya podemos otros decir, bueno, no le salió bien el plan que traía, la estrategia, yo lo voy a hacer de esta otra manera. O voy a cambiar el tipo de GIS que estaba usando por, no sé, X, ¿no? Entonces, no irnos nada más en el viaje de las experiencias exitosas. Las experiencias docentes son importantes para todos. Lo que funciona en el tercero A puede ser que no funcione en el tercero B, que medio funciona en el tercero C, en fin, ¿no? Pero eso también es importante considerar. Así es. Excelente, maestra Rosa María. Los retos para este próximo año. Los retos creo que van a ser precisamente eso, caminar hacia el regreso a clases, pero con un proyecto de mucha gestión de recursos, ¿no? Y de ir trabajando por etapas, y ese ya debería de estar caminando, ¿no? De un proyecto por etapas, de acuerdo a cómo se está comportando el semáforo, ¿sí? Para ir visualizando precisamente ese regreso con todos los cuidados para los niños, para el personal que va a atenderlos, y atender lo que es la parte de los materiales necesarios, ¿sí? Para la higiene, y también, por supuesto, la parte de infraestructura, ¿sí? Se tiene que recuperar todo lo que se ha perdido en esta pandemia. Y el reto también es muy fuerte en el sentido de que hemos estado tantos meses enclaustrados y trabajando a la distancia, sí, que no sabemos qué vamos a hacer cuando nos veamos, ¿no? No sabemos qué hacer cuando nos veamos, y de igual manera los niños con toda la emoción contenida de ver, sí, de manera física y presencial a sus amiguitos, ¿verdad? A las familias ya reunidas, pues va a ser una emoción muy tremenda, ¿no? Pero también el reto es mantenernos emocionalmente tranquilos, que no nos desesperemos, que seamos más pacientes, que no perdamos la alegría de la vida, el entusiasmo por nuestro trabajo, por estar sanos, por tener salud, por tener un trabajo, que no perdamos esa alegría, que mantengamos esa fortaleza, porque uno entiende que ha habido pérdidas económicas, pérdidas de empleo de muchas de las familias, pérdidas humanas, y que la parte emocional, pues es muy duro recuperarse, uno lo sabe en ese sentido, pero que tenemos que aprender a estar, pues, bien ecuánimes, bien tranquilos, tener mucha paciencia, no desesperarnos si no localizamos a los niños. Así como yo estoy de acuerdísimo con el maestro Wenceslao, y eso es lo que he tratado siempre de transmitirle a todas las maestras y maestros, es de que, bueno, ya no lo encontraste el lunes, espérate un día, 2 días, y luego ya le vuelves a llamar, y así, que estemos, no perder esa paciencia, esa tolerancia,
y ese deseo de poder ayudar a los demás. Yo creo que a los maestros nos ha caracterizado siempre. Siempre queremos estar apoyando, ayudando a los demás. Y eso es bonito porque eso nos hace más humanos, porque podemos compartir lo poco, lo mucho que tenemos, ¿sí? En cuanto a, pues, a que la gente se sienta bien con nuestro apoyo, nuestra confianza, ¿sí? Nuestra paz que podemos ofrecerles a ellos, que no perdamos ese entusiasmo, esa alegría, porque eso va a mantener a nuestro sistema inmune fuerte, ¿sí? En buenas condiciones, que aprovechemos ese tiempo de estar en casa para dedicarnos un poquito más a nosotros también, que hagamos ejercicio, que cuidemos un poquito más la alimentación, que nos demos ese espacio para encontrarnos con nosotros mismos y poder generar más amor tanto para nosotros como para los que están aquí cercanos en nuestras casas, porque solamente eso es lo que va a poder mantenernos fuertes, ecuánimes, sí, y poder brindar los apoyos que requieren los demás. No perdamos el entusiasmo, no perdamos el amor a la vida, a estar de manera tranquila en casa. Gracias a Dios tenemos una casa en donde estar, un techo donde estar, y hay mucha gente que no lo tiene, que no tiene un trabajo. Entonces, creo yo que tenemos que sentirnos muy privilegiados, porque somos privilegiados en tener todo esto y bien agradecidos, y que no perdamos la calma ni la paciencia y que no nos dejemos vencer por el estrés, la depresión, sí, porque seguramente las fiestas ahora van a ser muy diferentes, las fiestas navideñas, pero de igual manera es solo una fiesta navideña. Tus creencias las puedes mantener sin una fiesta. Entonces, el amor hay que expandirlo, el amor, y en ese sentido tenemos que estar trabajando, ¿no? No perdamos la fe y sigamos así fuertes para mantenernos saludables y poder dar consuelo a los que lo requieran y poder contagiar el entusiasmo. Disculpen los perritos. También hay que brindarles amor a las mascotas, ¿no? No nomás a los humanos. Tengo dos, sí. Los adoro. Pues yo les agradezco a cada uno de ustedes y a todos los que estuvieron aquí siguiendo la transmisión en redes sociales. Creo yo que siempre este tipo de reflexiones nos ayudan a comprender y dimensionar, los retos a los que nos vamos a enfrentar, pero sobre todo siempre es bueno hacer un alto, mirar hacia atrás, todo lo que hemos avanzado, todo lo que hemos recorrido, y decir, oye, no fue tarea fácil, pero lo estamos logrando, lo estamos haciendo como pueda, pero vamos a seguir con eso. Y realmente a los maestros nos corresponde primero trabajar en nosotros mismos, porque si no trabajas en ti no vas a poder ayudar a los demás. Hay que trabajar en uno mismo, en lo emocional, en lo salud, como decía ahorita Rosa María, en la parte del sistema inmunológico hay que fortalecerlo, y en la medida de lo posible buscar que nuestros pensamientos sean positivos, porque eso también nos ayuda muchísimo a que podamos crecer. Precisamente hoy en el Consejo Técnico eso comentábamos, le decía, en todo lo que tú crees, todo lo que tú piensas, por ejemplo, no les ponía el ejemplo de la taza, pero ahorita lo voy a poner porque aquí está. Alguien pensó en esta taza, ¿verdad? En algún momento pensó en hacer un recipiente que sirviera para ciertas cosas. Bueno, se creó la taza. Entonces la taza primero estuvo en la mente, en el pensamiento de alguien para después crearla. Pues de igual manera pasa con nuestra vida, con nuestras acciones, con lo que nos rodea. Primero pasan por aquí, entonces en lo que tú crees es lo que tú creas. Entonces no hay que perder de vista esa parte. Sin duda es algo que el poder de la visualización hay que tenerlo. Exactamente. Les agradezco muchísimo. Les mandamos aquí a la distancia un abrazo a nuestra querida amiga Alicia Valle, que se está recuperando, y esperemos que próximamente nos va a acompañar. Estamos muy seguros que nos va a acompañar. Por lo pronto nos tocó a nosotros tres ahorita cerrar con la posada virtual que tuvimos aquí, y sobre todo que nos dio mucho gusto que nos hayan acompañado mucha gente en los diferentes grupos de Facebook que estuvo transmitiéndose esto, y en los grupos de Twitter también que estuvimos también transmitiendo. Nos vamos a ver el próximo año. Se habla de educación, va a tener muchos temas que debatir el 2021. Vienen partes muy interesantes, vienen partes que requieren mucho análisis, pero sobre todo requiere que todos estemos unidos,
que todos estemos unidos, que estemos integrados y que podamos hacer juntos esa red de aprendizaje que aquí comentamos. Yo les agradezco como siempre a mis compañeros, Wenceslao, Rosa María, por estar atentos a esta transmisión y sobre todo aportar valiosamente como lo hacen en cada programa que tenemos. Nos vamos a ver muy pronto, pues les mando un abrazo virtual a todos, Wenceslao, Rosa María, igual un abrazo virtual y nos vamos a ver en enero con el primer programa que estoy seguro que va a ser muy interesante para ustedes y ya con nuestra compañera Alicia aquí ya más repuesta y vitaminada como si nada. Un saludo y muchas gracias a todos los que nos vieron. Nos vemos próximamente. Felices fiestas. Pasen muy bien. Feliz año. Feliz año por adelantado. Feliz periodo decembrino, ¿no? Para abarcar todo. Sí, todo. Feliz día. Saludos. Bye.